Evaluación de la función y el daño hepático. Antes de comenzar, hay que saber qué es y qué hace el hígado. Bueno, el hígado es el órgano interno más grande y complejo, transportando los materiales necesarios para la síntesis de proteínas, azúcares sencillos para la eliminación de energía y hormonas para regular la producción de glucosa. Este órgano es el principal centro de síntesis de proteínas plasmáticas, lípidos endógenos y lipoproteínas. Es también el principal lugar de metabolización de las drogas liposolubles. Hay que mencionar que este órgano tiene un importante papel endocrino, ya que sintetiza varias hormonas y es el lugar de eliminación de muchas otras. Sabiendo esto, podemos iniciar con sus funciones metabólicas. Bueno, el hígado está implicado en la eliminación de la bilirrubina. La ictericia se ha reconocido como síntoma de la existencia de enfermedad hepática. La eliminación de la bilirrubina es parte de la función más general de convertir compuestos liposolubles en formas más hidrosolubles, permitiendo así su eliminación del plasma. Pero bien, ¿qué es la bilirrubina? Bueno, la bilirrubina es el metabolito más importante del grupo hemo, que se encuentra en la hemoglobina. Cerca del 85% deriva de la degradación de los glóbulos rojos. Pero ahora hablemos de su metabolismo normal. Su metabolismo inicia por el anillo porfírico, el cual va a ser oxidado para generar biliverdina. Esta será reducida y producirá bilirrubina no conjugada, que al ser esterificada dará como producto final bilirrubina conjugada, la cual tiene un total de 24 horas de duración. Existen diferentes trastornos congénitos y adquiridos debido al metabolismo de la bilirrubina. El más importante es el síndrome de Gilbert, el cual se asocia a una actividad reducida de la bilirrubina UDP. También hay que mencionar el de Najar, Johnson y Rotor, los cuales son síndromes que son básicamente en una elevado o deficiente producción o desecho de la bilirrubina UDP o conjugada. Hay que mencionar otras pruebas metabólicas importantes como son de amoníaco y lípidos. Ahora hablemos bien de un punto importante del hígado, que es el metabolismo de fármacos. Básicamente el hígado lo que hace es agregar moléculas de oxígeno a los fármacos procedentes, los cuales generarán reacciones oxidativas. La capacidad de metabolizar drogas está afectada en las enfermedades hepáticas. La eliminación de drogas por este mecanismo depende fundamentalmente del flujo sanguíneo hepático. La mayoría de las drogas son eliminadas lentamente por el hígado. Como podemos ver, es muy importante la función del hígado en cuanto al metabolismo de fármacos. Ahora hablemos de los ácidos biliares. Los hepatocitos producen ácidos biliares a partir del colesterol para facilitar la absorción de grasa por el intestino. En general, los ácidos biliares son más sensibles que la bilirrubina en la detección de las funciones hepáticas. En la cirrosis se observa un descenso desproporcionado en los niveles de ácido cólico. Ahora bien, hablemos de las funciones de síntesis, empezando por las de proteínas. En muchas enfermedades hepáticas descienden los niveles en plasma de las proteínas sintetizadas en el hígado. La disparidad en los niveles de proteínas entre las enfermedades hepáticas agudas y crónicas se debe en parte a las diferencias en la vida media de las proteínas. Bien, hablemos de la proteína más importante que sintetiza el hígado, el cual es la albúmina. De esta podemos mencionar que es tan importante que la disminución de los niveles de albúmina es uno de los principales síntomas para el pronóstico de los pacientes con cirrosis. Ahora, existen otras proteínas séricas que son básicamente dos las más importantes, la alfa-antitripsina y la ceruroplasmina. La alfa-antitripsina es la globulina más abundante y es el inhibidor de proteasas en plasma más importante. La ceruroplasmina es la proteína sérica de mayor contenido en cobre y también es la enzima que presenta mayor concentración circulante. Para concluir, hablemos un poco de los factores coagulantes. La mayoría de los factores coagulantes se sintetizan en el hígado. No es sorprendente, por tanto, que en pacientes con enfermedades hepáticas sean comunes las anomalías en coagulación. Entre las pruebas de laboratorio más frecuentes para la detección de anormalidades en la coagulación asociadas al hígado se encuentra el tiempo de protrombina. Hablemos de las pruebas de daño hepático. Durante este tiempo en que voy a hablarles, abordaremos temas relacionados con la localización celular de las enzimas. ¿Cuáles son los mecanismos que producen la liberación de estas enzimas? ¿Qué enzimas son las que reflejan un daño celular, así como un daño canalicular? Hablaremos sobre la alfa-fetoproteína y marcadores inmunológicos. En lo que respecta a la localización celular de estas enzimas,
podemos decir que las que se miden en este tipo de pruebas se encuentran en el interior del hepatocito. Dependiendo del tipo de daño hepático que se presente, se determinará el patrón de los cambios enzimáticos. También cabe mencionar que hay enzimas citoplasmáticas, como la lactato deshidrogenasa, LDH, la aspartato aminotransferasa, AST, y la alanina aminotransferasa, ALT. Enzimas mitocondriales como la isoenzima mitocondrial de la AST se liberan cuando ocurre un daño mitocondrial. Además, los niveles de las enzimas canaliculares como la GGT aumentan cuando se produce un proceso obstructivo. Si nos vamos al tema de mecanismos de liberación de enzimas, podemos decir que estas enzimas son liberadas por los hepatocitos mediante diferentes mecanismos que van a determinar el aumento de los niveles enzimáticos. El patrón de daño más común es el daño irreversible de la membrana. También podemos decir que el alcohol provoca la liberación rápida y prematura de la AST por los hepatocitos. También sabemos que puede producirse un aumento en la síntesis de GGT y fosfatasa alcalina por fármacos que inducen la síntesis de enzimas microsomales. Pero ¿qué es lo que sucede con las enzimas que reflejan el daño celular? Bueno, pues hay marcadores importantes de daño celular. Las más sobresalientes son las enzimas citoplasmáticas mitocondriales. Estas enzimas, debemos decirlo, no son específicas de los hepatocitos. La causa más común de que se eleven los niveles de ALT es una enfermedad hepática. La ALT presenta alta actividad de hepatocitos. Pero, si existe una deficiencia en la síntesis de piridoxina, la síntesis hepática de ALT se afecta. ALT tiene una vida mayor que AST. AST vive de 17 más menos 3 horas, mientras que ALT vive de 42 más menos 11 horas. La isoenzima mitocondrial de AST tiene una vida aproximada de 87 horas. Isoenzimas como la LDH se originan en el hígado. La vida de las isoenzimas hepáticas van desde 4 y 6 horas. En la mayoría de las formas de daño hepatocelular agudo, el nivel de la AST es mayor que la de ALT debido a una elevada actividad de la AST en hepatocitos. Al cabo de 24 y 48 horas, si persiste el daño, ALT alcanza niveles mayores que AST. Los niveles de LDH pueden aumentar transitoriamente. Cuando ocurre un daño hepático alcohólico agudo, aumentan los niveles de AST y persisten. En el daño hepático crónico los niveles son elevados en ALT, son más frecuentes que de AST. A medida que progresa la fibrosis, la actividad de ALT normalmente disminuye y la proporción de AST respecto a ALT aumenta, de modo que en la cirrosis, cuando ocurre o se presenta la cirrosis, los niveles de AST son a menudo mayores que ALT. Y respecto a lo que se refiere con las enzimas que reflejan principalmente daño canalicular, podemos decir que la actividad de las enzimas canaliculares en hepatocitos es bastante baja. El daño en hepatocitos rara vez provoca un aumento significativo en los niveles de enzimas canaliculares. Pero, cuando existe una obstrucción canalicular, se produce un aumento gradual de los niveles de estas enzimas. La electroforesis suele revelar la existencia de dos formas enzimáticas en presencia de obstrucción. En el producto, este tipo de obstrucción puede ser de dos tipos: como producto génico, que será enzima libre, y como una forma de alto peso molecular. La fosfatasa alcalina hepática vive aproximadamente 3 días. La GGT es más sensible que la fosfatasa alcalina. La GGT tiene una vida aproximada de 10 días, pero durante la recuperación del abuso del alcohol de la vida media puede llegar a ser de 28 días. Los niveles de GGT también aumentan debido a la exposición de drogas inductoras de enzimas. Los niveles normales disminuyen lentamente del comienzo de la misma. Los niveles de GGT aumentan hasta 5 veces por encima de los límites de referencia con el uso de fenitoína y la carbamazepina. La fosfatasa alcalina de origen hepático es más específica que los procesos obstructivos. Y así es como pasamos a la alfa-fetoproteína. La alfa-fetoproteína es una proteína plasmática importante en la vida fetal.
en esta etapa fetal. No hay conocimiento sobre su función, sino en cambio su estructura es muy similar a la de la albúmina. Sirve como una proteína de transporte y de unión. Sus niveles en la etapa de gestación van aproximadamente de 10.000 nanogramos sobre mililitro, mientras que cuando ocurre la etapa adulta, los niveles son menores a 10 nanogramos sobre mililitro. Cuando ocurre un daño hepático agudo, los niveles de la alfa-fetoproteína aumentan hasta 10 o 20 veces por encima de los límites superiores de referencia. La principal utilidad de esta proteína es utilizarla en el cribado y diagnóstico del carcinoma hepatocelular y en la monitorización del curso de la enfermedad del carcinoma hepatocelular y en el hepatoblastoma. Finalmente, concluiré mi participación con los marcadores inmunológicos. En enfermedades autoinmunes, la causa principal del daño hepático son las enfermedades autoinmunes. La enfermedad hepática autoinmune en cirrosis biliar primaria, CBP, se asocia con anticuerpos antimitocondriales AMA, que son detectados por fosforescencia. La colangitis esclerosante primaria, CEP, es una enfermedad autoinmune que se asocia con la destrucción de conductos biliares intrahepáticos y extrahepáticos. La hepatitis autoinmune es responsable de un 3%-5% de la hepatitis crónica y se presenta en hepatitis aguda. La hepatitis autoinmune tipo 2 afecta a niños, mientras que enfermedades hepáticas tienen títulos bajos de ANA y asma, en particular la hepatitis C. Marcadores de infección por virus de hepatitis. Los virus causan entre el 90 y el 80% de hepatitis crónicas y agudas. Los virus afectan al hígado y la mayoría son por tres principales que afectan al hepatocito. Estos son los virus de hepatitis. Hepatitis A, de la familia Picanovirus, virus de ARN, transmitido por la vía oral fecal, con un periodo de incubación de aproximadamente un mes. Los brotes se dan por lo regular en las condiciones de extrema pobreza y antihigiene. El periodo de incubación del ARN presente en heces y plasma es detectable 18 días después de la insaturación clínica de hepatitis. La respuesta inmune inicial es IgM anti-HAV, que se presenta de 2 a 3 semanas después de la infección con un aumento en AST y ALT, luego del anticuerpo IgM 2 a 6 meses después de la infección y el anticuerpo IgG entre 1 y 2 meses después de IgM. Estos son positivos de por vida. Hepatitis B, de la familia Epanovirus. Es transmitido por fluidos corporales como el suero, a través de relaciones sexuales e incluso madre e hijo. Hepatitis B produce proteínas antigénicas detectables en suero. El marcador inicial de la infección comienza a ser detectable de 2 a 3 meses luego de la infección y entre 4 y 6 semanas aparecen IgM anti-HBC con un aumento en AST y ALT. Una herramienta de motorización para la infección de HB es el ADN de HB. Pueden medirse técnicas de amplificación, aunque la mayoría de los ensayos no detectan el ADN en HB. En pacientes que se recobraron por infección, pero son anti-HB positivos, usando ensayos de PCR se puede encontrar ADN circulante, con el porcentaje en aumento en pacientes recuperados de infección. Hepatitis C, virus de ARN, de la familia Flavivirus. Infección a través del suero. Hay evidencias contradictorias sobre si hepatitis C puede transmitirse a través de la vía sexual y muy raramente a través de madre e hijo. Esta infección crónica afecta al 75 y 85% de individuos afectados con el genoma hepatitis C. Amplifica técnicas recombinantes para su detección. La mejor prueba para su diagnóstico es la segunda generación de anti-HC. IgM presente en la infección aguda y crónica
pero este no es útil para su diagnóstico. Anti-HCV es detectable de por vida, aunque pueden desaparecer tras la recuperación, pero no se da en todos los casos. Para detectar HB, la prueba por excelencia es la persistencia de la infección de HC. Es RN de HC y se detecta a través de técnicas de cuantificación. Hepatitis D. Virus de ARN, presente solo en presencia de HB. Consumidores de droga inyectada y fármacos son por lo regular los que más se contagian de esta virus. Infección de HD en presencia de infección previa y persistente de HB tiene una agresión más rápida y aguda. La mejor prueba para diagnóstico es la presencia de anti-HD en pruebas totales de anticuerpos IgM. Hepatitis E. Virus de ARN. Este es transmitido por lo regular en zonas endémicas, por la vía oral y fecal, en condiciones de pobreza y antihigiene. Existen pruebas de anticuerpos para su diagnóstico. Marcadores de fibrogénesis hepática. El proceso de fibrosis en el hígado implica producción de colágeno como el colapso de proteínas normales. Fragmentos de colágeno o procolágeno, enzimas implicadas en su producción, entre otros, muestran correlación significativa con actuación inflamatoria observada en biopsia. Fibrosis en el hígado puede producirnos también cáncer. Enfermedades hepáticas agudas. Son asintomáticas en su mayoría, aunque cuando los síntomas se presentan en el paciente necesita atención médica. Estos se presentan con niveles anormales de bilirrubina, color oscuro en orina y pérdida de color en heces, al igual que el aparecimiento de ictericia, como el color amarillo en los ojos. Hepatitis aguda. Es un trastorno en el que existe daño agudo en los hepatocitos. Aunque su nombre implica que existe una inflamación aguda del hígado, la mayoría de las causas de hepatitis aguda provocan una respuesta del hígado más linfocítica que neutrofílica. En algunos casos, el daño se debe a isquemia o toxinas. La inflamación es mínima o inexistente. Por todas estas razones se utilizará el término daño hepatocelular agudo. Pruebas de daño hepatocelular agudo y pruebas de laboratorio asociadas. La característica principal del daño hepatocelular agudo es el aumento de los niveles de aminotransferasas. En adultos, la ictericia se desarrolla en el 70% de los casos de hepatitis A, el 33% de los casos de hepatitis B y alrededor del 20% de los casos de hepatitis C. El daño de los hepatocitos está relacionado principalmente con una respuesta inmune. Este patrón es típico del daño hepatocelular viral y de algunas formas de inducción por drogas. Normalmente se produce un aumento gradual de los niveles de enzimas citoplasmáticas AST y ALT, seguido después de unos días de aumento de los niveles de bilirrubina. Los niveles de AST y ALT alcanzan sus valores máximos cuando se presenta la ictericia o incluso antes, y luego disminuyen gradualmente. Causas de daño hepatocelular agudo. Entre el 80% y el 90% de los casos de daño hepatocelular agudo son debido a infecciones virales. De estos, aproximadamente el 50% son hepatitis B y el 25% hepatitis A y el 20% restante hepatitis C. Estos números reflejan los casos clínicamente diagnosticados. Muchos afectados por estos virus nunca son diagnosticados de daño hepatocelular agudo. La incidencia del daño hepatocelular agudo debido a cada uno de estos virus ha sido descendido a lo largo de los últimos 10 o 15 años. La disminución se debe parte a las vacunas. La hepatitis alcohólica representa entre el 5% y el 10% de los casos de daño hepatocelular agudo. El daño hepatocelular tóxico son en pacientes hospitalizados, ya que causan un daño más grave en la función hepática y un aumento más pronunciado en los niveles de enzimas hepáticas. Marcadores de la gravedad del daño. Los niveles plasmáticos de enzima no guardan relación con la gravedad del daño hepatocelular ni en términos de grado de ictericia
De hecho, los niveles de aminotransferasas a menudo descienden hasta niveles normales a medida que se desarrolla el fallo hepático. Los niveles elevados de bilirrubina pueden persistir durante semanas, entre el 15 y el 30% de los casos de hepatitis viral aguda, y en raras ocasiones durante meses en la hepatitis A. El tiempo de protrombina es el mejor indicador para la prognosis del daño hepatocelular agudo. Evaluación de los pacientes con daño hepatocelular agudo. Una evaluación inicial de un individuo con daño hepatocelular agudo debería determinar la posible etiología. En individuos con aumentos importantes de los niveles de AST o ALT. Si los niveles de AST están a menos de 10 veces por encima de los límites de referencia y los de ALT son 2 veces encima de estos, normalmente la causa será de hepatitis alcohólica. La hepatitis autoinmune puede presentarse con ictericia grave y niveles moderados de AST y ALT. Ictericia colestática u obstructiva. La obstrucción del drenaje a través del árbol biliar es una causa del desarrollo de la ictericia aguda. A este tipo de ictericia se le denomina ictericia colestática. Las características de esta es el aumento de los niveles de enzima canaculares, principalmente fosfatasa alcalina y GGT. La colestasis puede producirse de varias formas, ya sea por inducción de drogas, piedras en el conducto biliar y cáncer pancreático. Voy a hablar sobre lo que se les conoce como enfermedades hepáticas crónicas. Estas enfermedades se generan en individuos de 30 y 50 años. Una de las principales causas de la hepatitis crónica es el alcohol. El término hepatitis crónica se refiere al daño continuo en los hepatocitos, el cual va acompañado de una inflamación, el cual lo podemos detectar por medio de la biopsia. Esta enfermedad es asintomática o presenta síntomas muy leves. Las pruebas de laboratorio son las principales para poder diagnosticarlo. ¿Cuáles son las causas de la hepatitis crónica? Generalmente consta de una infección viral crónica, principalmente por hepatitis B y hepatitis C. Un cierto número de trastornos pueden ser responsables del daño hepático en pacientes que no presentan ningún síntoma. Ahora les voy a hablar sobre la hemacromatosis. Este es el efecto genético más común. En la mayoría de los casos, la hemacromatosis se debe a la homocigosis por una mutación anormal en el gen HFE de cromosoma 6. Para poder buscar esta enfermedad, se debe de medir el hierro y la capacidad de unión con el suero. La enfermedad de Wilson es un trastorno congénito muy raro. Es causada por la homocigosis por mutaciones en un gen de ATPasa y se genera un depósito de exceso de cobre en los tejidos para poder diagnosticarlo. Ahora les voy a hablar sobre lo que se le conoce como la hepatitis autoinmune. El daño autoinmune es específico y va junto con las pruebas de las drogas. Una de las causas más comunes de la hepatitis. Es causado principalmente por la presencia de niveles elevados de inmunoglobulina y los niveles bajos de albúmina, así como marcadores virales negativos. ¿Cuáles son otras de las causas para una hepatitis crónica? Generalmente, los fármacos constituyen una de las causas más comunes de la hepatitis crónica. ¿Cómo se reconoce la hepatitis crónica en un laboratorio? La hepatitis crónica se identifica por niveles elevados de enzimas citoplasmáticas, en especial la ALT, pero en la mayoría de los casos los niveles de ALT son de 1 a 4 veces superiores